Muy buenas noches, queridos y amables televidentes. Sean todos bienvenidos a su programa, ni más ni menos. Con ustedes hoy, Chesnel Calcaño, conversando un poco sobre la actualidad y dando un matiz, pues, sobre lo que nosotros entendemos sobre esa realidad vivida. Sabemos que parte de la subjetividad que tenemos todos, ¿no?, está en el aporte de las ideas y de dar una opinión. Todos queremos dar una opinión sobre la realidad vivida. Nosotros lo hacemos de nuestra calidad como abogados, viendo algunos hechos que compungen a la sociedad y además como ciudadano y como estudioso de la sociedad. En esta semana pues hemos tenido muchos eventos. La mayoría de los eventos tienen que ver con el ámbito jurídico, valga decir, porque continúan de parte de la Procuraduría General de la República pues los sometimientos con respecto a exfuncionarios de la pasada gestión de 8 años de quien fuere presidente constitucional de la República, hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina Sánchez. El sábado pasado pues estuvieron el Ministerio Público haciendo 8 allanamientos, más de 8 allanamientos que fueron consecutivos y hechos en Samaná, Distrito Nacional, y un sinnúmero de provincias más, donde estuvieron allanando propiedades que pertenecen a Rosy Guzmán, quien es una persona que dirige una congregación que se llama Shalom, una congregación cristiana, y que muchos conocemos este caso que ha denominado la Procuraduría General de la República, específicamente lo que tiene que ver con la Dirección de Persecución dirigida por la magistrada Jenny Berenice y el PETCA dirigido por el magistrado Wilson Camacho. Le han llamado la Operación Coral. Y ahí están imputados como ente primigenio Adán Cáceres, el mayor general activo de las Fuerzas Armadas, quien fungía como jefe de seguridad del presidente del PLD y quien fuera presidente de la República, el doctor Danilo Medina. Debemos nosotros apuntar que todavía Adán Cáceres, vemos unas imágenes de apoyo, Adán Cáceres era todavía la persona encargada de la seguridad del expresidente. Como ustedes saben, amigos televidentes, cuando un presidente, una vicepresidenta cesa en funciones, se queda con una seguridad a los fines de salvaguardar su vida. En este caso, Adán Cáceres era todavía el encargado de la seguridad del presidente Danilo Medina y fue allanado y arrestado, y al igual también que un coronel que era el encargado de contabilidad también del cuerpo de ayudantes de la presidencia, que es la plataforma de seguridad del presidente de turno. Por igual fue arrestado también el hijo de la pastora. Y han estado todos estos días en esta discusión de este caso, un caso que vuelve a traer el tema de la corrupción al tapete y que lleva a saciar ese deseo que tiene la sociedad de que se persigan los actos de corrupción. Sabíamos que había muchas quejas de parte de periodistas que se hacen llamar independientes y de un sinnúmero también de entes de participación ciudadana diciendo que la Procuraduría no estaba persiguiendo los actos de corrupción, que luego del caso Operación Antipulpo, donde está el hermano del expresidente también Danilo Medina, que eso es un tema que hay que decir, que los últimos casos que han sido sometidos, pues todos están en la circunferencia de Danilo Medina. Recordamos el caso de la Operación Antipulpo, donde se arrestó a una hermana de Danilo Medina, se arrestó a quien fuera el director de Fomper, Fernando Rosa, al hermano de Danilo Medina, hermano menor de Danilo Medina también, y personas del círculo. Ahora pues literal dejan al presidente Danilo Medina sin sus hombres de confianza a nivel de la seguridad. Y yo creo que es un tema que vamos a ver cómo se puede verificar en los siguientes días. Estuvimos nosotros viendo y siguiendo, recordamos también que se está conociendo concomitantemente el juicio de Odebrecht también. En el día de hoy en el Palacio de Justicia del Distrito Nacional pues estaba el ambiente un tanto caldeado porque estaba el caso de la Operación Coral y también el caso de Odebrecht, que ya ha perdido preponderancia ante estos casos que se han sometido. Vamos nosotros a escuchar tanto a la pastora como a Adán Cáceres en las declaraciones que ellos dieron
que me parece que tenemos una imagen de apoyo y que tiene audio. Buenos días, honorable magistrada. Mi nombre es Rosy Guzmán y como usted sabe soy imputada en este proceso. Quiero declarar que me siento completamente vulnerable en cuanto a mi defensa porque no he podido por el tiempo y por todos los argumentos que han dado los abogados para yo presentarle a mi abogado toda la documentación que necesita, todo el presupuesto que necesita. Y entiendo prudente, honorable magistrado, que usted tenga a bien sopesar esta situación en la que me encuentro de indefensión, porque precisamente ustedes también están para garantizar mis derechos. Es cuanto. Buenos días, honorable magistrada, secretariado, alguacil, honorables magistrados del Ministerio Público, los demás imputados y todo el cuerpo técnico de defensa. Quiero dirigirme a usted, honorable magistrada, primero diciéndole que por primera vez en mi vida, tengo 52 años de edad, nunca había estado en una situación como esta y tal vez por desconocimiento no sepa cómo dirigirme adecuadamente a usted y tal vez no tenga las destrezas de la retórica forense que tienen los abogados que me han antecedido, pero trataré de hacerlo dentro del marco de todo el respeto que amerita la sobriedad de un escenario como este. Quiero decirle, señora magistrada, que estoy profundamente agradecido porque he visto el cumplimiento de derechos que me son atinentes en indulgencias que usted ha tenido, como que se me entregara el expediente acusatorio, que de manera sorpresiva encontré que usted tomó la decisión y ya en no más de una hora yo lo tenía en mis manos y pude leerlo. Y pude allí enterarme de tantas acusaciones de que soy objeto en ese expediente. Al leerlo, me di cuenta de que he sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido méritos en sus investigaciones. Sin embargo, he notado allí, no puedo decir que demasiadas mentiras, pero sí he notado la verdad retorcida en contra de mí y de mi honor. Y eso me ha tocado profundamente, magistrada. Yo soy presentado allí como un malhechor y debo de tener las formas de desmontar todo esto. Sé que para lograr ello necesito del apoyo de mis abogados y aunque usted fue sumamente generosa, honorable magistrada, en darnos todo este tiempo, hasta el día de ayer las visitas con mis abogados duraban no más de 5 o 10 minutos, durante 3 horas logramos avanzar bastante. Ellos tuvieron información que yo no había podido darles y le di algunas herramientas para que ellos pudieran elaborar una defensa efectiva de mi persona y de mi honor. Pero al salir a las 3 de la tarde, obviamente yo le di varios nombres de personas que podrían ser garantes míos, para ello demostrar los arraigos míos en este proceso. Y obviamente el poco tiempo que le quedó ayer, eso era imposible. No solamente es conocer las pruebas, son gestiones que ellos tienen que hacer en diferentes lugares para procurarse los elementos que me pueden defender. Entonces, honorable magistrada, atendiendo a la generosidad que usted ha mostrado
y conociendo yo el prestigio que le precede a usted, por las excelentes referencias que tengo de usted y su ejercicio profesional, yo me solidarizo con la petición que ha hecho la barra de mi defensa. Ahí estuvimos nosotros escuchando al mayor general Adán Cáceres, activo, debemos decir, mayor general activo, y a la pastora Rosy Guzmán. Y yo quiero hacer algunos comentarios con respecto a lo que ellos decían. Si bien es cierto que quien comete un hecho ilícito que lacera la epidermis del Estado, en lo que tiene que ver con los dineros del Estado, debe ser perseguido y debe ser condenado cuando se probase que esa persona o esas personas hayan incurrido en acciones delictivas. No menos cierto es el hecho de que el procesamiento de un caso debe hacerse sobre la base del respeto al debido proceso. Y vemos que las distintas personas que han declarado lo han hecho no en favor de estas personas que tienen derechos, que no es llevarlo al cadalso y cortarle la cabeza, no. Es que el Ministerio Público tiene una obligación procesal y constitucionalmente establecida de elaborar un acto acusatorio, producir elementos de prueba que puedan probar más allá de toda duda razonable de que estas personas realmente comprometen su responsabilidad penal. Sucede entonces que llama mucho la atención en el caso del mayor general Adán Cáceres, activo, decir que él no tenía acceso a su defensa técnica en el tiempo prudente. Y imagínense ustedes que si no hay una concordancia, un acuerdo previo entre la defensa y el imputado, pues va a haber una situación en el hecho de que no va a haber una congruencia entre la defensa material y la defensa técnica. Entonces imagínense ustedes que eso sería un pleito desigual, porque estamos ante un Ministerio Público que tiene meses investigando un proceso, que lo conoce, que lo ha elaborado y que se lo está notificando a una parte y no le está dando el tiempo para que ellos puedan conocer de ese expediente. Yo creo que eso es algo atroz y que llama mucho a la atención. Hemos visto a distintos abogados, como es el caso de Félix Porte, un abogado santiaguero, que se ha quejado mucho de que del acceso a su cliente, de la privacidad que debe mediar entre los documentos que ellos verifican y la privacidad de la conversación y de la asesoría que da ese defensor a su defendido. En el caso de la pastora Rosy Guzmán, cuando ella apunta, yo me siento indefensa, porque decía Félix Porte esta tarde que no son más de 170 pruebas, no, son más de 170 archivos, los cuales a su vez contienen otros archivos. Decía Félix Porte que, por ejemplo, en una de las pruebas, en un archivo había más de 80 archivos dentro de ese solo archivo. Entonces yo entiendo que la magistrada Kenya Romero, a quien conocemos, una magistrada íntegra, de mucho respeto, pero yo sé que debe tener mucho peso en sus hombros ante un caso como este, que sé que la población está esperando que a esas personas les sea colocada medida de coerción privativa de libertad, y que si esa juez osara quizá tomar una decisión diferente a esa, se va a ver vilipendiada y cuestionada por la sociedad. Y es penoso, es muy penoso que tengamos nosotros que ver en este país, donde estamos en una democracia, el gobierno de la mayoría con el respeto de la minoría y un país institucional,
que un juez tenga que tener miedo a la hora de tomar una decisión y hasta sopesar la repercusión de esa decisión ex ante, para que eso no le traiga repercusiones en su trabajo. Entonces yo creo que está bien que se persiga la corrupción, está bien que se sometan a los ciudadanos, pero es absolutamente necesario que se respete la garantía establecida en el artículo 69 de la Constitución Dominicana, donde habla del debido proceso, ese concepto abstracto de derecho que viene del derecho francés. Debido proceso, el buen proceder, la buena forma de hacer las cosas. Y a veces a nosotros vemos a estos entes que están siendo acusados y nos convertimos en la plebe en el Coliseo. La plebe en el Coliseo, que le daban pan y circo, y ahí veían unas peleas de unos leones comiéndose a los hombres, y mientras esos hombres agonizaban y gritaban por auxilio que nunca iba a llegar, pues la plebe gozaba exuberante de ese gran espectáculo. Más diferente es cuando una de esas personas que en un momento fue espectador se convierte en el ente a ser lacerado, pues a ese, en el momento que va a ser lacerado, pues entonces no desea ser tratado de esa manera. Entonces, el debido proceso no es para estos que están acusados de corrupción. El debido proceso es para todo ciudadano y para evitar de que se cometan injusticias, para evitar que a un hijo suyo, a un hijo mío, a un primo suyo, a un primo mío, a un hermano, sea lacerado, que una persona le genere una acusación y que lo someta y esa persona puedan ser ahorita privados de su libertad sin ningún tipo de fundamento. Nosotros esperamos que se le dé el tiempo prudente a esta defensa para que lea esos documentos, prepare medio de defensa. Porque no es como decía uno de los litigantes que veíamos esta tarde, que es solo verificar la probabilidad y que esa con solo ver que sea probable, no. La probabilidad debe estar fundada en elementos de prueba. No es que parezca probable al juzgador, no. Es que esa probabilidad sea fundada sobre elementos de pruebas reales que estén ahí. No de presunciones, porque la única presunción que existe en el derecho penal es la presunción de inocencia. Y al único que favorece es al imputado, porque a quien le pertenece y a quien está obligado a probar es al Ministerio Público, órgano que representa al Estado. Entonces eso es importante. Decía, no, nada más probar los arraigos. No, nada más no es probar los arraigos, porque ustedes van a discutir sobre una sarta de elementos de pruebas ahí que ustedes dicen que vinculan a estos imputados. Entonces no es solo venir a hablar del peligro de fuga, sino hablar sobre la pertinencia de las pruebas. Es hablar sobre la vinculación que tiene esas personas. Es la adecuación típica de esas actuaciones. Es hablar de la fundamentación probatoria, de la legalidad de esos elementos de prueba, que según lo que establece el artículo 26 del Código Procesal Penal puede ser verificado en cualquier estado de causa. Entonces nosotros estamos de acuerdo con que se persigan los actos bochornosos, pero siempre tutelando los derechos de las personas que en algún momento tienen que verse en un proceso. Y eso es por ti, por mí, por todos, porque se hace absolutamente necesario. Otro elemento que debemos destacar dentro de lo dicho es que el Ministerio Público ha apuntado mucho que tiene otros expedientes que está preparando de corrupción para perseguirlos. Y hemos visto en la prensa nacional muchos dimes y diretes con respecto a otros procesos que están ahí de muchísimas personas que han sido citadas y que no se ha sabido qué ha pasado. Tenemos el caso de Yocasta Guzmán, tenemos el caso de Donald Guerrero, que es un empresario y que no se sabe qué ha pasado con ese proceso, que era un proceso que se entendía que estaba bien avanzado. Entonces vamos a esperar a ver qué pasa, va a pasar en los siguientes días.
El Ministerio Público entiendo que está esperando también que la Cámara de Cuentas termine de instalarse y que la Cámara de Cuentas termine de organizarse para que se puedan hacer las auditorías contables a los fines de vincular la carencia de dinero de alguna de esas instituciones, porque debemos decir que la jurisprudencia dominicana solo reconoce las auditorías de la Cámara de Cuentas para un proceso penal a los fines vinculatorios en el caso de instituciones públicas. Y eso es importante establecerlo. Queridos amigos y amigas, nosotros vamos a continuar pues tocando algunos temas de actualidad, y después de la pausa vamos a hablar un poco de qué es lo que está pasando con el Código Penal y qué es lo que se dicen ahí de una pena ahí en caso de corrupción a propósito, y qué fue lo que pasó con las 3 causales. Pero eso lo vamos a hacer luego de una breve pausa comercial, así que no le cambien. Ni más ni menos, hoy con ustedes Chesnel Calcaño comentando algunos temas de actualidad. Como decíamos nosotros antes de la pausa, pues hay un tema que está en el tapete, señoras y señores, hace más de 20 años. Hace más de 20 años, porque recordamos todavía en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández, cuando se creó la Comisión de Reforma de la Justicia. Recordamos que eso se disolvió los otros días. Ahí se elaboró el Código Civil, el proyecto de Código Civil, el proyecto del Código Procesal Penal, proyecto de Código Penal, proyecto de Código Procesal Civil, Código de Comercio y un sinnúmero de leyes más. Recordamos nosotros que tenemos todavía en vigencia un Código Penal de los años 1800 finales, el cual está totalmente obsoleto, no solo en lo que tiene que ver con la tipificación jurídica, sino en lo que tiene que ver con las diferentes formas de ver la tentativa, lo que son los delitos inacabados, lo que tiene que ver también con las participaciones, la coautoría, los tipos de accesorios de participación, lo que llamamos nosotros complicidad hoy, lo que son los tipos objetivos, tipos subjetivos, es decir, todo lo que en años se ha ido modificando en el Código Penal Dominicano todavía está vigente. Y sabemos que uno de los temas que ha impedido, apalancado que se conozca y que se apruebe el Código Penal, el nuevo Código Penal, ha sido el tema de las 3 causales. Lo que tiene que ver con el tema del aborto, recordamos que se habla de 3 causales cuando la madre esté en peligro su vida, cuando la persona, la madre, haya sido vulnerada sexualmente y ese niño haya sido objeto, haya sido pues resultado de esa violación, cuando el niño presenta deformaciones insalvables también. Y recordamos que esta semana la Cámara de Diputados estaba discutiendo ese código. Yo creo que la mayoría, y estaba viendo a la licenciada Patricia Santana Nina conversando con respecto a ese grupo de mujeres de la bufanda verde que están luchando por las 3 causales y que se han sentido traicionados por los senadores y diputados. Digo senadores y diputados porque hay un sinnúmero de senadores y diputados del actual gobierno y del gobierno pasado también, que a pesar de que el Partido de la Liberación Dominicana estableció como línea partidaria que iba a votar a favor de las 3 causales, hubieron muchos diputados del PLD que votaron en contra, porque entienden que por una línea personal no pueden asumir esa idea. Y yo soy de lo que entiendo que cuando usted forma parte de una organización política, usted sabe a la agenda que esa organización está establecida, porque si usted está en un partido progresista, un partido conservador, pues cada partido tiene una agenda. Y recordamos que el Partido Revolucionario Moderno, el presidente actual, Luis Abinader Corona, pues prometió apoyar las 3 causales. Vamos a ver, y yo creo que sus congresistas le están poniendo pues una papa caliente en la mano, porque a la hora que ellos aprueben ese código y lo envíen al Ejecutivo, pues debe estar entre perder el capital político
si no lo observa de esa parte progresista que aboga por las 3 causales, o simplemente dejar pasar el Código Penal con la excusa de que necesitamos un código, y realmente necesitamos un código, y que eso lo van a legislar luego en un proyecto de ley, pero en ese Código Penal se penaliza con penas muy duras a las mujeres que sean descubiertas abortando. Nosotros, una de las personas que siempre ha estado ahí de manera muy preponderante defendiendo las 3 causales lo ha sido un diputado joven de Alianza País que lleva por nombre José Horacio. Él hizo una intervención muy buena en la Cámara de Diputados y nos gustaría escuchar lo que él tiene para decir. Creo que los muchachos tienen una imagen de apoyo con respecto a José Horacio, lo que ellos la consiguen. Sabemos que José Horacio ha sido parte del Campamento Verde, el Campamento de las 3 causales, que está colocado frente al Congreso. Ahí lo escuchamos. Dale volumen, por favor. Debemos hacer siempre apegados a los valores supremos y los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la justicia, entre otros consagrados desde el mismo preámbulo de nuestra Carta Magna. Estimados colegas, como miembro de la Comisión de Justicia, en la que participé de manera permanente y proactiva durante los últimos 6 meses en los trabajos que permitieron rendir el informe, cuya lectura se concluyó el pasado jueves, les doy fe del arduo trabajo allí impulsado, de la calidad y altura de los interminables debates jurídicos para dotar al país de una legislación penal moderna. En muchos puntos fue difícil ponernos de acuerdo y con votación democrática aceptamos los resultados de nuestras diferencias y continuamos. Pero llegó un momento en el que las diferencias de criterios fue insalvable por la desprotección en que la actual redacción de los artículos del 109 al 112 del informe que regulan la práctica del aborto deja a las mujeres y a las niñas de la República Dominicana. Tal diferencia obligó a quien les dirige la palabra, junto al honorable diputado Santiago Vilorio, a presentar a este Pleno un informe disidente para evitar que el Código Penal que aprobemos siga arrastrando desde el siglo XIX la vulneración a los derechos fundamentales protegidos por la Constitución Dominicana de quienes representan un poco más de la mitad de la población de nuestro país. Si les toca vivir la tragedia personal y familiar de atravesar por un embarazo que amenace su vida, que sea inviable o sea consecuencia de una violación sexual o de un incesto. Como explicamos en nuestro informe disidente, obligar a una mujer a llevar a término un embarazo en cualquiera de esas circunstancias conlleva una vulneración o una amenaza inminente a los derechos fundamentales que como Estado estamos obligados a garantizar a la mujer o niña que las atraviese. Su derecho a la vida, protegido en el artículo 37 de la Constitución, su dignidad humana, protegida en el artículo 38 de la Constitución, su integridad personal, protegida en el artículo 42 de la Constitución, su salud, protegida en el artículo 61 de la Constitución, entre otros. Sí, sabemos que el artículo 37 de la Constitución reconoce el derecho a la vida del embrión o feto que aún no ha nacido. En estas circunstancias, pues, nos encontraríamos ante un conflicto de derechos que no se soluciona privilegiando en la ley los derechos de uno sobre otro, haya nacido o no. Es justamente ese conflicto de derechos el que nos lleva, apegados siempre a la Constitución Dominicana, que en su artículo 74 faculta exclusivamente al Congreso Nacional, mediante ley, a regular el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, guiados por el principio
de razonabilidad a proponer en nuestro informe disidente que únicamente en las circunstancias específicas que supongan ese conflicto de derechos, planteemos la no penalización de la mujer y los médicos que en una de esas 3 circunstancias clínicas o sociales específicas, con recomendación médica y junto a sus familiares. Bueno, ahí estuvimos escuchando a José Horacio, quien es legislador, diputado en la primera circunscripción del Distrito Nacional por el partido Alianza País, un joven muy aventajado, una persona que se ha caracterizado por tener un pensamiento muy progresista. Y una de las cosas que él decía, y muy cierto, es muy desdeñable que las mayorías quieran imponerle a las minorías quizás su realidad. Yo soy de lo que digo, no estoy de acuerdo con el aborto libre, pero sí estoy de acuerdo que ante una mujer que ha sido violada, una mujer que su vida está en peligro, una mujer que tiene un feto, un producto que tiene malformaciones insalvables, pues que pueda dársele la posibilidad, porque ahí viene la situación. No es que ante una de esas situaciones el Estado lo va a obligar a usted, no, es que usted tenga la posibilidad, si usted quiere, si usted desea, porque eso es como la creencia, usted va a la iglesia si quiere, pues si no quiere ir no va, pero a usted nadie lo obliga en este país a decir, mire, usted tiene desde los 8 años obligatoriamente que ir a tal o cual iglesia. Y eso es lo mismo que pasa con el aborto. Lo que pasa es que la gente de una vez, no, porque es una vida, claro, una vida, pero ya es una decisión personal. Yo me voy más lejos. Es una decisión de la mujer, porque ese feto forma parte del cuerpo de la mujer, se alimenta de la mujer, no ni siquiera nosotros los hombres. Entonces, qué penoso que no se haya podido llegar a un acuerdo. Y a mí lo que más me molesta es que esto solo afecta a los pobres. Esto solo afecta a los pobres, porque aquí el rico de este país se lleva a sus hijos o a sus hijas a abortar en Miami o fuera de este país. O peor aún, tienen médicos de confianza dentro de su élite que permite que utilicen quirófanos por ahí para sacar esos productos. Pero el hijo de Machepa, pues ¿qué tiene que hacer? Tiene que vérsela ante la situación. Y no es posible en un país como este, que en una tesis que nosotros tratamos sobre este tema del aborto, hablamos de que en este país da vergüenza que las pastillas anticonceptivas ni siquiera son cubiertas por las aseguradoras. Y yo creo que eso hay que regularlo también. Mire ahora con este tema que viene la AFP de aumentar el tiempo para usted ser beneficiario de una pensión. ¿Será que es para que nunca uno cobre ese dinero? Y es muy penoso con este tema del aborto porque pensamos que ya ahora eso iba a pasar en el Congreso. Y es que los congresistas están mal, la mayoría de los congresistas. Que usted no esté de acuerdo con eso, pero usted legisla para el país completo, no para usted nada más. El congresista no debe velar por sus intereses, sino por los intereses de todos. Y la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto de la minoría. Si las minorías no son respetadas, pues entonces no es democracia, eso es dictadura. La dictadura de las mayorías. Entonces no es posible que un grupo de este país no pueda tomar decisiones porque hay otro grupo que entiende que no, que por ahí no es. Señores, somos de los únicos casi 5 países que penalizamos totalmente el aborto. Entonces no puede ser que más de 200 países en el mundo estén equivocados y lo único que estemos en lo correcto somos nosotros. Yo creo que ya es importante que se regule eso del aborto. Y es un asunto de salud pública. ¿Por qué decimos que es un asunto de salud pública? Porque en el momento que el Estado permite el aborto en estas 3 causales, no aborto libre, 3 causales, va a poder permitir que quien decida abortar lo pueda hacer dentro de la seguridad, de un quirófano, que se haga con los procedimientos adecuados. Pero en este país sabemos, esos abortos clandestinos, cuántas madres no mueren. Y eso es importante que nosotros lo veamos eso. Pero como todo en este país, los religiosos
hace sucumbir a las ideas progresistas. Aquí en este país tenemos partidos que pertenecieron a la Internacional Socialista, partidos que fueron socialistas porque tuvieron vínculo con el chavismo, vínculo con el castrismo, vínculo con estos movimientos en Vietnam, China, pero a la hora de tomar decisiones ellos son los más radicales, los más conservadores. Entonces no es posible que sigamos en eso. Es penoso, es muy penoso. Yo creo que al final, y esta es una palabra coloquial que me gusta usar, le hicieron coca a las feministas con este tema, porque la embullaron, utilizaron el voto de ella, al igual que hizo también el Partido de la Liberación Dominicana, y al final nunca se resolvió el tema del aborto, de las 3 causales. Y ya es momento de que eso... Señores, organismos internacionales se han quejado muchísimo de eso, que la República Dominicana no se ha adentrado en lo que es la lucha progresista en favor de los derechos de la mujer. Es muy penoso. Nosotros queremos seguir dialogando un tema muy importante con respecto al Código Penal, que tiene que ver con las penas y qué pasó con el tema de la corrupción en el Código Penal. Pero vamos a hacer eso después de una breve pausa comercial, así que no le cambie. Ni más ni menos, hoy Chesnel Calcaño comentándole algunos temas de actualidad. Antes de la pausa le hablábamos del Código Penal y el Código Penal que ha sido aprobado sin las 3 causales del aborto, aquellas causales que eximían de responsabilidad tanto a los médicos como a las mujeres que decidían realizarse un aborto. Y debemos nosotros decir que otro tema que ha saltado a la palestra pública a propósito de la votación de este Código Penal lo ha sido el hecho de que el tema de la corrupción, a la vista de un sinnúmero de juristas y de personas que están a favor de las 3 causales, creo que han tomado ese tema también como punta de lanza para desprestigiar el código, no está penalizado de manera radical. Vemos ahí unas penas, un sinnúmero de penas pequeñas a lo que es colusión, concusión, lo que es corrupción. Entonces hay un sinnúmero de juristas que encuentran estas penas muy bajas. Yo tengo una idea con respecto a eso. Han hablado que ahora con el cúmulo de penas, que como dialogaba, y esperamos los próximos días traer una ex compañera nuestra para dialogar eso, un poco de la vocación de inconstitucionalidad que tiene el cúmulo de penas. Porque es que si nosotros vemos lo que establece el artículo 40 del Código Procesal Penal en sus partes infines, donde habla, queridos amables televidentes, de la reinserción social. Y una persona que usted le ponga 60 años y que tenga una persona de 60 años que comete un delito teniendo 20 años, va a salir a los 80. Y si le da libertad condicional, va a salir a los 50. Entonces, usted va a matar a esa persona en vida. Y lo que se busca con el establecimiento de la pena es la reinserción social, no es desaparecer a ese ser humano. Entonces, eso es importante. Después que la República Dominicana decidió cuál es el fin de la pena en la República Dominicana en la Constitución, no podemos nosotros venir ahora a establecer un código penal de cúmulo de pena, pena altísima. Eso tiene vocación de inconstitucionalidad. Vamos nosotros a ver al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que como hacen los legisladores, pues ha reaccionado. ¿Y qué es lo que han hecho? Bueno, darle pan y circo al pueblo. Él dice que va a pedir un aumento de pena de hasta 40 años por corrupción, como que si eso es lo que resuelve. Vamos a ver si los muchachos tienen ahí el video con respecto a las declaraciones de Alfredo Pacheco. Conocer de nuevo el código para que sea remitido, la solicitud es que sea remitido de nuevo al estudio de la comisión, que lo va a tener, desde luego ahora por menos tiempo, porque solo hay que hacer algunos arreglos que nosotros advertimos en un video que vamos a publicar en el día de hoy
en las redes, decíamos precisamente que nosotros queríamos hacer algunas modificaciones, sobre todo en la escala de las penas, para evitar que se diera este tipo de situación, y lamentablemente algunos diputados se opusieron, y para nosotros evitar que el código fuera boicoteado, así mismo utilicé esa palabra, entonces decidimos aprobarlo sin las modificaciones. Para las modificaciones, hacerla a partir de la segunda lectura. Testigos son nuestros distinguidos amigos que cubren la prensa, que saben que yo me regué ese día porque queríamos arreglar un paquete de cosas que nosotros sabíamos que iban a traer el tipo de situación. Nos resulta un poco sintomático que nuestros amigos de la FINJUS, que yo quiero que sigan colaborando con la comisión y con el pleno de la Cámara de Diputados, nunca plantearon, aquí yo tengo todos los documentos que nos mandó la FINJUS, pero nunca plantearon reparos sobre el tema de las penas, que ha dicho el presidente de la comisión que con el cúmulo llega a los 60 años. Y yo quiero decirle al país que voy a proponer en la comisión, a partir de las discusiones, primero, que la comisión celebre una vista pública amplia en la que cada sector, no importa la hora que terminemos, cada sector de la vida nacional o persona física que quiera hacer algún aporte a este nuevo Código Penal pueda venir hasta esta Casa de la Democracia, la Cámara de Diputados, a hacer sus observaciones sobre el Código Penal. Y segundo, que me voy a incorporar en la comisión, porque ya una vez la comisión esté concluyendo su trabajo, vamos a hacer una propuesta de que la corrupción simple se castigue con prisión mayor de 10 a 20 años cuando sea simple, y cuando sea agravada o reincidencia, entonces que lleve de 20 a 40 años. Eso es increíble que hagan ese tipo de pronunciamientos. Señora, aquí nosotros lo que tenemos es que tratar de aumentar los controles institucionales, que haya una mejor Contraloría General de la República que permita que el dinero no se gaste, se pierda, que haya una mejor Cámara de Cuentas para que haga auditorías en las instituciones y que permita poder subsanar cualquier tipo de error o situación que haya. Pero poniéndole 40, 30 años, señores, en China la gente le aplican la pena de muerte por narcotráfico, y allá la gente igual comete narcotráfico. En los Estados Unidos a las personas le meten 100 años, 120 años, le coloca el juez, y como quiera la gente lo sigue haciendo. Entonces, el ilícito es parte del ser humano. Las acciones delictivas, si no estuvieran tipificadas en la norma. Entonces, lo que hay que crear los controles. Pero con esto del Código Penal, lo que nos viene a decir a nosotros también, que yo quiero rescatar de eso, es que si se vuelve a enviar a comisión el Código Penal, señores, nosotros parece que en esta legislatura de nuevo no vamos a tener código. Y las muchachas y las damas que están frente al Congreso y frente al Palacio Nacional, que recen 2 o 3 rosarios, porque parece que vamos a durar muchos meses o años ahí en el frente, sin que se pueda resolver el tema del aborto y el tema del Código Penal, que debemos decir, señores, que se hace urgente. Pero sobre la base de la urgencia de ese código no puede ser excusa para que no se aprueben las 3 causales. Señoras y señores, para nosotros siempre un placer estar con ustedes aquí, en este su programa, Ni Más Ni Menos. Hoy estuvo con ustedes Chesnel Calcaño. Y no se pierdan la siguiente programación de su canal TNE, Canal 58. Y ya la semana que viene, pues continuamos en el trajín de los días, aquí
a las 7 de la noche, de lunes a viernes, ni más ni menos. Buenas noches.